Hola, bienvenidos a Easy English Now. En esta lección vamos a trabajar con la pronunciación de los verbos regulares en pasado. Tenemos entonces tres reglas. La primera nos indica que la pronunciación puede ser id. Ustedes tienen ese id en medio de dos líneas que nos va a indicar que es pronunciación. La siguiente regla nos indica que la pronunciación es d. Y la tercera regla nos indica que la pronunciación puede ser t. Vamos entonces a mirar cada una de ellas. La primera regla. En la primera se nos indica que los verbos que en su forma base, es decir, como ustedes los encuentran en el diccionario, y que terminen en los sonidos t, t, d, d. La pronunciación en pasado será id, id, id. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos. Miremos el primero, except, except. Repitan conmigo, except. Este verbo termina en T y su pronunciación también. Recuerden que aquí vamos a fijarnos más que en cómo se escribe, en cómo se pronuncia. El sonido final de except es una T, es decir que aplica a esta regla. Miren, es una T, except. Miremoslo ahora en pasado. Termina en ed, accepted, accepted. Si ustedes se dan cuenta, en la pronunciación se pronuncia como si fuera id. Repitan conmigo, accepted, accepted. Muy bien. Este verbo significa aceptó. Es el verbo aceptar. En pasado, aceptó, acepté, aceptamos, etc. Miremos otro ejemplo. El verbo adopt. Repitan conmigo, adopt. En este verbo, también el sonido final es como una T. Adopt. Adopt. En este caso, también en pasado, agregando la ed. Recuerden que ed es para los verbos regulares, como todos los que estamos trabajando en esta lección. En su pronunciación, adopted. Adopted. Recuerden que lo que se encuentra entre las dos líneas, los dos slash, indican la pronunciación. Adopted. Repitan conmigo, adopted. Muy bien. Este verbo es el verbo adoptar. En pasado, adoptó, adopté, adoptamos, etc. Vamos con otro ejemplo. Miren este verbo termina en E, pero su sonido en la forma base no tiene esa E. Hate, hate. Entonces, como en el sonido la E no suena, sino que termina en la T, hate, hace parte de esta regla. Repitan conmigo, hate. Muy bien. Este verbo en pasado con ed se pronuncia hated, hated. Repitan conmigo, hated, hated. También la pueden pronunciar la T. Usualmente se pronuncia como una R, pero ustedes la pueden pronunciar también con la T. Hated, hated, hated. Este verbo es el verbo odiar. Odió, odiamos, odié, etc. Vamos con otro ejemplo. Wait, wait. Repitan conmigo, wait. Que en pasado lleva ed, waited, waited. Repitan conmigo, waited, waited. Este verbo significa esperó. En presente, esperar. En pasado, esperó. Esperamos, esperé. Veamos otro ejemplo. Start. El verbo start también termina en T, ese sonido final, start. Como termina en T, hace parte de este grupo. Recuerden, lo que termina en T es el sonido. El sonido es el que ustedes deben fijarse. En pasado, con ed, started, started. Repitan conmigo, started. Significa en pasado, comenzó. Es el verbo comenzar. Y veamos este, también termina en E en su escritura, pero en su pronunciación no. Waste, waste. Termina en T esa pronunciación, waste. Al pasarlo a pasado,
lleva ed, wasted, wasted. Repitan conmigo, wasted, wasted. ¿Qué significa desperdició? Waste es el verbo desperdiciar, gastar. En pasado, desperdició, gastó. Muy bien, ahora vamos con un listado de verbos que no terminan en el sonido t, sino terminan en el sonido d, d. Entonces vamos a verlos a continuación. El verbo need. Si ustedes lo pronuncian need, su sonido final es como una D, need. Al pasarlo a pasado, con ed, needed, needed, needed. ¿Qué significa? Necesitó. Need es el verbo necesitar. Vamos con el siguiente, add, add. En la pronunciación este verbo también termina en D, add. En pasado, added, added. El verbo added es el verbo añadió, agregó. Repitan conmigo, added. Vamos con el siguiente, el verbo end. Si ustedes lo pronuncian también terminan de end. Como terminan de, ese sonido también hace parte de este grupo. En pasado, el verbo end es el verbo ended, ended, ended. ¿Qué significa? Terminó, finalizó. Repitan conmigo, ended, ended. Muy bien, vamos con el siguiente. El verbo decide, decide, termina en E en su escritura, pero en su pronunciación termina en D. Decide, decide. Como este verbo termina también en la pronunciación en D, en pasado, su pronunciación es decided, decided. Repitan conmigo, decided. Muy bien. ¿Qué significa? Decidió, decidí, decidimos, etc. El siguiente, el verbo provide. También termina en E en su escritura, pero no en su pronunciación. Provide, provide. En pasado, provided, provided. ¿Qué significa? Aportó, aporté, aportamos. Repitan conmigo, provided. Y tenemos el verbo fold, fold. También termina en su sonido en D, fold. Y en pasado, folded, folded. Repitan conmigo, folded. Muy bien, ese es el verbo doblar. En pasado, dobló, doblamos, doblé, etc. Recuerden, el grupo de verbos que ustedes tienen en pantalla son verbos que cuando ustedes los pronuncian en su forma base terminan en D. Need, add, end, decide, provide, fold. Al pasarlos a pasado, se pronuncia esa id que ustedes ven, id. Muy bien, vamos con la segunda regla. Verbos que en su forma base terminan en una consonante sonora. ¿Qué quiere decir esto? Una consonante sonora es aquella que cuando ustedes se ponen la manito en la garganta vibra cuando ustedes pronuncian esa letra. Entonces, miren las letras que tenemos a continuación. Si un verbo en su forma base termina en B, si ustedes pronuncian la B, esa B vibra en la garganta. Lo mismo la G, también vibra en la garganta. Tenemos la I no es una consonante, pero en algunos casos las palabras, los verbos terminan en Y y suena como si fuera una I. Entonces, si ustedes ponen la mano en su garganta, I también vibra. En el caso de la Z es igual. Si ustedes la pronuncian z, z, como una abejita, ese sonido también vibra en la garganta, al igual que la M. También la L, también vibra la garganta, igual con la N. Intenten hacer ustedes también el ejercicio para que puedan mirar cómo vibra su garganta con cada una de estas letras. La R igual, también vibra. La J se pronuncia como si fuera una Y. En ese caso también vibra. En el caso del TH, ese TH que tenemos acá se pronuncia como si fuera una D, como en they. Entonces ese también vibra la garganta. Y la V también. También vibra la garganta. Entonces cada vez que ustedes tengan un verbo que termine en alguna de estas consonantes sonoras, es decir, que suena cuando ustedes ponen su mano en la garganta,
La pronunciación en pasado será d, como una D. D. Vamos a mirar entonces algunos ejemplos. Tenemos este hug, hug. Termina en G, que hace parte del grupo que tenemos arriba. En pasado, hugged, hugged. Repitan conmigo, hugged, hugged. Este verbo es el verbo abrazar. En pasado, abrazó, abrazó. Continuamos. Tenemos acá el verbo cry, cry. Recuerden que estamos hablando del sonido, no estamos hablando de la manera en que se escribe, sino más bien en el sonido. En este caso, cry termina como si fuera una I. Como tiene ese sonido en pasado, también vamos a mirar cómo se pronuncia cried, cried. Repitan conmigo, cried. Este es el verbo llorar. Entonces en pasado, lloró, lloró, lloré, lloramos. Vamos con el siguiente. Enjoy, enjoy. Repitan conmigo, enjoy. En pasado, con ed, enjoyed, enjoyed. También termina como en d, enjoyed. Repitan conmigo, enjoyed. Muy bien, este es el verbo disfrutar. En pasado, disfrutó, disfruté, disfrutamos. Enjoyed. Vamos con el siguiente, el verbo live. En su sonido también suena como si fuera una V, es decir, la E no se pronuncia live. En pasado, con ed, lived, lived. Repitan conmigo, lived. Muy bien, ese es el verbo vivir. En pasado, vivió, viví, vivimos, etc. Vamos con otro ejemplo, phone, phone. Este termina en un sonido que suena como una N, phone. Como el sonido es como una N, hace parte de este grupo también. En pasado, found, found. Repitan conmigo, found, found. Muy bien, ese es el verbo llamar. Entonces en pasado, llamó, llamé, llamamos. Miremos el siguiente, open, open. Este verbo termina como si fuera N también, así como se escribe, así también se pronuncia, opened. En pasado, con ed, opened, opened. Repitan conmigo, opened. Muy bien, ese es el verbo abrir. En pasado, abrió, abrimos, abrí, etc. Entonces, este grupo de verbos, recuerden, siempre que el sonido sea con una de las letras que ustedes tienen en la parte de arriba, entonces ese sonido en pasado va a sonar como si tuvieran una D. D. Es decir, que no se van a fijar mucho en qué termina cada uno de esos verbos, sino en el sonido que genera cuando ustedes la pronuncian. Recuerden que este grupo de consonantes son consonantes sonoras, es decir, que suenan en la garganta, que cuando ustedes ponen su mano en la garganta vibra. Vamos con la tercera regla. Verbos que en su forma base terminen en una consonante sorda. ¿Qué significa una consonante sorda? Una consonante sorda son aquellas que cuando ustedes se ponen la mano en la garganta no vibra. Tenemos entonces estas letras, tenemos la P. Es una letra que no suena, no vibra en la garganta. Lo mismo que la S. Pronúncienla. Tampoco vibra. Miremos la F. Tampoco vibra la garganta. Miremos la K. Tampoco vibra la garganta. Pronúncienla. Miremos la SH. El sonido tampoco vibra la garganta. Es sorda. Miremos la CH. Tampoco vibra la garganta. Este TH que tenemos acá es diferente al que vimos en la regla 2. Este TH es aquel que suena cuando ustedes ponen su lengua en medio de los dientes. Ese sonido tampoco vibra en la garganta. Y tenemos la X, que en inglés es como una especie de S también. Entonces en ese caso también es una letra sorda. Es una consonante sorda. Entonces cuando ustedes tengan un verbo en su forma base que en su sonido final tengan una de estas letras, la pronunciación en pasado, al agregarles ustedes ed, esa pronunciación va a ser como una t, como la T.
Vamos entonces a mirar algunos ejemplos de esta tercera regla. Tenemos stop, stop. El verbo stop en pasado con ed, stopped. Repitan conmigo, stopped. Suena como una T. El verbo stop es el verbo detener o parar. Paró, paré, paramos, etc. Vamos con otro ejemplo. Like. Ustedes pronuncian el verbo like. Termina en K, esa K no suena, es sorda también, no vibra la garganta. En pasado, liked, liked. Repitan conmigo, liked, que es el verbo gustar, gustó, gusté, gustamos. Vamos con el siguiente, el verbo wash, wash. En pasado, washed, washed, washed. Este verbo es el verbo lavar. Lavé, lavó, lavamos. Repitan conmigo. Washed. Washed. Muy bien. Miremos el siguiente. Pack. Pack. Que en pasado con ed sería packed. Packed. Que es el verbo empacar. Empacó, empacamos, etc. O empaquetar, que también algunas personas le dicen así. Repitan conmigo. Packed. Miremos el siguiente, el verbo pass. Pass. Su sonido termina en s. Pass. En pasado, con ed, passed. Passed. Repitan conmigo. Passed. Passed. Que es el verbo pasar, pasó, pasamos, etc. Y un último ejemplo, help. El verbo help. Que en pasado sería con ed, helped. Helped. Repitan conmigo. Helped. Que es el verbo ayudar. En pasado, ayudó, ayudé, ayudamos, etc. Entonces, este último grupo de verbos, recuerden, cuando su sonido final es con alguna de las letras que ustedes tienen en el recuadro de arriba, la P, la S, la F, la K, SH, CH, TH, X, entonces su pronunciación en pasado, agregando la ED, sería con T, como lo acabamos de ver en este listado. Muy bien, espero que hayan logrado practicar un poco las 3 reglas de pronunciación de los verbos regulares en pasado. No olviden continuar practicando. Recuerden que este es su canal Easy English Now. No olviden suscribirse. Nos vemos entonces en una próxima lección. Hasta pronto.